Sí, mejoró. Perfecto, perfecto. Bueno, como les venía diciendo, el libro del Deuteronomio constantemente va a hacer énfasis a la fidelidad de Dios, a pesar de las infidelidades del pueblo. E incluso hace énfasis en el tema de cómo Dios les va a dar todo lo que tienen, ¿sí? Cómo todo lo que tiene el pueblo de Israel va a ser dado por Dios. Entonces, seguimos aquí en el capítulo 9, y dice así, en el versículo 3, has de saber hoy, esto también es muy bonito en el Antiguo Testamento, esta partícula hoy, ¿no? Odie en latín. Hoy, si se fijan, cuando celebramos nosotros algunas celebraciones litúrgicas, un Jueves Santo, un Viernes Santo, la Navidad, en la liturgia suele poner la palabra hoy. Hoy ha nacido el Salvador, ¿no? En Navidad. Hoy sucede esto o lo otro. No dice hace 2000 años. Es la partícula hoy. Y cuando leemos en la Sagrada Escritura, la palabra hoy es indicativo de que nuestra fe es actual. No es una cosa del pasado, no es una cosa que sucedió, sino que hoy el Señor va a hacer esto. De hecho, cuando la lectura de la Sagrada Escritura se nos invita a leerla en presente, en cuanto que cuando leemos que el ángel le dijo a María, alégrate, llena de gracia, ese alégrate, cuando nosotros lo leemos hoy, nos lo está diciendo hoy Dios a nosotros, alégrate. Alégrate, fulanito, menganito, sustanito, ¿no? Alégrate. Entonces, esta palabra, por eso yo la subrayo, has de saber hoy que el Señor, tu Dios, pasará Él mismo delante de ti. El Señor no pasó para el pueblo de Israel delante de Moisés, no. Hoy pasa delante de nosotros. A través de la Escritura, a través de una persona, a través de una situación, en nuestra oración personal. Hoy el Señor se manifiesta. No se manifestaba. Más adelante, en el versículo 4, dice que Dios dice lo siguiente: por mi justicia, cuando el Señor tu Dios los haya expulsado delante de ti, ¿no? Cuando ellos entren a la tierra prometida, que la tierra prometida había gente ahí, cuando el Señor los expulse para que tú puedas vivir ahí, no pienses, por mi justicia me ha traído el Señor a tomar posesión de esta tierra. De nuevo, ubícate, ¿no? No pienses que es por ti, porque tú eres lo máximo, porque tú te lo mereces más que el otro pueblo. No. No vas a entrar, versículo 5, no vas a entrar y tomar posesión de esas tierras por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón, sino porque Dios va a cumplir su palabra. Es Dios quien cumple con su palabra. No porque nosotros hayamos hecho nada para merecerlo. Esto es muy importante porque probablemente muchos de los que están aquí bebieron de la espiritualidad en el capítulo 9. Vivieron de la espiritualidad de que debemos hacer algo para merecer el amor de Dios. ¿Sí? En donde entonces nos tenemos que portar bien para merecer el amor de Dios. Parecería que es como un tema de mercado, ¿no? Yo doy, tú me das. Y Dios, nada más lejano de Dios que esto. Si Dios quiere que le demos, que seamos buenos, es porque eso va a ser bueno para nosotros. No porque dependiendo de eso Dios nos ama. Dios nos ama siempre, incondicionalmente. Su amor se define como amor Hesed, se escribe H-E-S-E-D. El amor Hesed, que es el amor de Dios, es el amor incondicional y fiel. Incondicional significa sin condiciones. No porque nosotros hacemos, Él nos retribuye.
Esa era la lógica retributiva que tenía el Antiguo Testamento, en donde si yo hago esto, entonces Dios me da. Nuestro Dios no es mezquino. Nuestro Dios no espera que le demos para que Él nos dé. Nuestro Dios no es igual que nosotros. Nuestra mirada tan retributiva de decir, ya yo te hice 2 favores, ahora te toca a ti. No, nuestro Dios no es así. Él es fiel a su palabra, a su compromiso. Él dijo que iba a hacer algo y Él lo cumple. Versículo 6. Has de saber, por tanto, que el Señor tu Dios no te da en posesión esa tierra buena por tu justicia, pues eres un pueblo de dura cerviz, cabeza dura. Versículo 7. Recuerda y no olvides que provocaste al Señor, que has sido rebelde, que has fallado, y Dios aún así ha sido fiel. No, porque a veces nos ponemos en plan igualitario de por qué tú me haces esto si yo solo he sido bueno. No olvides que provocaste al Señor, que fuiste rebelde, Pero es que no logro ver, yo la verdad que me he portado bastante bien en mi vida, ¿verdad? Como que yo no, olvídate tú. Si algo malo te ha pasado porque te has portado mal, o sea, ni modo, pero no porque Dios te manda un castigo y Dios quiere algo malo de ti. De hecho, la palabra castigo, castigare, en latín, viene de poner una cierta medida para que pueda florecer. Pareciera que te estoy restringiendo algo, pero no te estoy restringiendo algo, te estoy posibilitando crecer. De hecho, esa palabra en latín, estoy leyendo un libro muy bueno, que les recomiendo ampliamente, se llama El silencio en el mundo, espectacular. Estoy demasiado contenta con este libro, pero es muy difícil creo que no es tan fácil de conseguir. Entonces yo lo tuve que robar, lo tuve que pedir prestado, ¿no? Sin que la persona lo quisiera, ¿verdad? Pero bueno. Castigare, a ver si lo encuentro, ¿dónde está aquí? Tiene mucho que ver con la castidad. La castidad, pero no en el sentido como lo entendemos, sino aquí está. Castigar no significa, en primer lugar, aplicar una pena, como se entiende hoy. Significa rectificar, enmendar, reducir a lo que debe ser. Si para esto hace falta la pena, lo que hoy llamamos castigo, entonces se castiga. Pero en sí mismo se trata simplemente de reducir una acción, una expresión a lo que debe ser. ¿Sí? A lo que debe ser. Pensemos, por ejemplo, en la música romántica de Beethoven. Mientras hay otros románticos que se permiten grandes desahogos sentimentales, la música de Beethoven, en cambio, es fuertemente disciplinada. Una gran emoción, pero mantenida dentro de los límites estrictos, lo cual otorga a ciertas frases musicales una tremenda fuerza. Nada disminuido ni mutilado, sino reducido a lo que debe ser, sin conceder indulgencias al exceso, ¿no? Entonces, en el fondo, te restrinjo, pero para que la belleza sea mayor, para que todo eso que está en tu potencialidad pueda salir. ¿Qué pasa si nos dispersamos? No, bueno, agarramos y como que crezca hacia cualquier lugar, ¿no? ¿Qué pasa si pongo agua en el congelador, pero no la meto en un vasito? No se hace hielo, se hace un desastre en el refrigerador. Agarro y lanzo todo el agua que yo quiero, la lanzo hacia dentro del refrigerador, voy a congelar todo salpicado, desordenado. En cambio, si yo lo castigo, si yo lo restringo, si yo le aplico la castidad, voy a poder hacer hielo, ¿no? Voy a poder generar un bien de eso y no un desastre. Y piénsenlo en nosotros. ¿Qué pasa cuando yo me siento y voy a estudiar? Si yo hablo solo lo que voy a estudiar, yo me concentro, pero en cambio, ¿qué pasa cuando empiezo a abrir 1000 cositas, ¿no? La infinidad de páginas que puedo abrir a la vez.
y no me castigo, no me limito a lo que debo ser, que ahorita estoy estudiando esto, me disperso a un gran desorden y no se potencia lo que yo tengo para dar. ¿Sí? Entonces el castigo a veces como pena es para decirte, te estás dispersando, te estás perdiendo en mil cosas, concéntrate, no te vayas más allá de lo esencial. ¿Sí? Vete, conecta con lo esencial. Entonces el castigo en sí mismo no es algo malo, de hecho es algo bueno. Algo bueno. Algo que me posibilita florecer mejor. Bien. Capítulo 9, versículo 19. Esto es nada más porque me parece que es hermoso esta frase al final del versículo 19. También aquella vez me escuchó el Señor. ¿No? También aquella vez me escuchó el Señor, como diciendo, tantas veces te he hablado, y esto es como para recordar, también aquella vez me escuchó el Señor siempre me escucha, ¿no? En vez de a veces la frase que escuchamos, tampoco esa vez me escuchó el Señor, ¿no? También ahí me escuchó. Aquí está narrando Moisés cuando los israelitas se construyen el becerro de oro, ¿no? Y dice el versículo 21, hablando Dios al pueblo. Después hablando Moisés al pueblo. Después cogí el pecado que os habíais fabricado, ¿no? Le pone como ya materialidad al pecado, en este caso es el becerro. Cogí el pecado que os habíais fabricado, o sea, nosotros mismos nos fabricamos nuestros pecados, que a veces parecen como cosas etéreas, no abstractas. El pecado es un mal que hago, pero es algo prácticamente que lo podemos agarrar, ¿no? Y dice Moisés que lo destruyó y lo hizo beber y demás, ¿no? Bueno, más adelante, en el versículo 23, al final, dice, nuevamente no le creyeron ni escucharon la voz del Señor. Han sido rebeldes al Señor desde el día que los conocí. ¿No? Esto es muy fuerte, pero como que aquí Moisés quiere hacer hincapié, y de nuevo recuérdense, no hay manera de que nosotros entendamos esa cruz, no hay manera en que nosotros nos conmueva esa cruz y nos atraviese si nosotros no nos reconocemos necesitados de salvación. Si yo digo, todo bien, esa cruz vino en realidad por el de al lado que hace desastre, yo en realidad no me conmueve esa cruz, si yo no la necesito, si yo no necesito la salvación de Dios, si yo todo en mi vida todo bien, ¿para qué necesito un Salvador? Si yo no reconozco mi pecado, si yo no reconozco mi pobreza, mi necesidad de salvación, perdón, todo bien, todo lindísimo, la Semana Santa linda, preciosa, la celebro, salgo a procesiones, todo bien, pero eso no me atraviesa. Es simplemente un acto de piedad popular. Buenísimo, es como ver una película. Ahora, si yo reconozco mi necesidad, yo veo la pasión de Cristo y yo gimo y lloro o sea, si yo entiendo profundamente qué es lo que está sucediendo ahí. Por eso Moisés hace constantemente este tema, ¿no? El tema de recordarles, ¿no? Ustedes han sido rebeldes. Versículo 8 del capítulo 10 es algo que quiero hacer de nuevo hincapié. Es el tema de cómo el Señor apartó entonces a la tribu de Leví para llevar el arca de la alianza del Señor, para estar en presencia del Señor, para servirle y bendecir su nombre hasta el día de hoy. Por eso Leví no recibió parte en la heredad de sus hermanos, sino que el Señor es su heredad. El Señor es su heredad. Dos cosas que quiero centrarme aquí. El Señor apartó. Consagrarse es apartarse para el Señor. La consagración es apartar algo para el Señor. Por eso aquí todos, por el bautismo, ¿perdón? ¿Consagrarse es apartarse para qué dijiste? Para el Señor.
Por eso todos los aquí presentes entiendo que somos bautizados, estamos consagrados al Señor. Somos el pueblo apartado para el Señor. En virtud de nuestro bautismo nosotros hemos sido consagrados, por eso nos pusieron aceite, óleo, el día de nuestro bautismo. Y nos ungieron como profetas, como sacerdotes, como reyes. En virtud de nuestro bautismo, nos han apartado para el Señor. Somos suyos. No solo Mari, que es consagrada por los votos religiosos. No, aquí todos somos consagrados. Somos del Señor. Estamos apartados para Él. Y el Señor es nuestra heredad. Por eso, de alguna manera, todos los cristianos están llamados a vivir los consejos evangélicos según su condición de vida. Pobreza, castidad, obediencia. Castidad porque te casas con una persona y a esa persona eres fiel. Castidad por su sentido más amplio de lo que significa castidad. Pobreza porque nuestros bienes son también para el otro. Porque vivimos de lo necesario y tratamos de hacer el bien con estos bienes que Dios nos bendice. Y obediencia porque buscamos escuchar la palabra de Dios y ser fiel a Dios. Que Él sea nuestra autoridad suprema, quien nos enseñe cómo llevar la vida. Y de nuevo, muy lindo, versículo 10, final del versículo 10, también esta vez me escuchó el Señor, ¿no? Moisés está narrando varias veces que él interviene ante el pueblo, con Dios, por las fallas del pueblo, y constantemente dice, también esta vez me escuchó el Señor. Versículo 12, le dice lo siguiente Moisés a Israel. Ahora Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios siguiendo todos sus caminos y que le ames y sirvas al Señor. Este es nuestro proyecto de vida. ¿Qué más te pide el Señor sino que le ames? Punto, no hay mucho más. Pero atención con esto, que le ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, observando los preceptos del Señor y los mandatos que yo te mando hoy, y aquí viene la clave, para tu bien. No para el bien del Señor, no porque a Él le hace falta, sino para tu bien. Dios te pide que le ames, que guardes sus preceptos, que le sigas para tu bien. Para nada más. Un padre que ama al hijo lo manda a la escuela para su bien. No porque le suma ni le quita nada al padre. Cuando el padre se desorienta y es para tener un trofeito en casa, de decir que mi hijo es el más inteligente de todos, ahí hay una desorientación del papá. Pero en realidad lo manda para el bien del chico. Para que el chico potencie todos sus talentos, sus habilidades y salga adelante. Por eso entre padre e hijo se presentan tantos problemas, se presentan tantos problemas cuando yo en realidad proyecto mis expectativas en mi hijo y hago algo para que en realidad lo tenga yo como trofeito y no como un bien para el chico. Cuando esto pasa, empieza a haber problemas. Porque en realidad no estoy buscando el bien y en el fondo no estoy amando como Dios ama a esta criatura, ¿sí? Aus. A ver si la respondemos ahora y si no la guardamos para el final. Como quieras. ¿Lo dale, digo? Dale. Sí, dilo. Que tenés razón lo que decís, pero por otro lado tampoco sirve de nada al padre que el hijo obedezca como un autómata. O sea, está bueno que obedezcas cuando entendés, si no nos sirve o no. Totalmente. Pero y entonces Dios quiere para nosotros lo mismo, ¿no? Sí. Y entonces Él en realidad debe estar esperando que nosotros primero, por lo menos entendamos que Él es Dios. Sí. Que lo está diciendo por nosotros, pero no sé hasta que todo está bueno hacerlo tan automático, porque... Perfecto, estoy totalmente de acuerdo. La dejo al final, pero ahí me lo noté. Sí, muy bueno. Bien, para tu bien, ¿no? Y luego más adelante dice versículo 14,
Cierto, del Señor son los cielos, hasta el último cielo, la tierra y todo cuanto habita y cuanto la habita. O sea, todo esto es del Señor, pero escuchen esta frase espectacular. Versículo 15. Mas solo nuestro Padre se enamoró del Señor. Los amó y de su descendencia os escogió a vosotros entre todos los pueblos, como sucede hoy. Todo lo que está bajo el cielo y la tierra, todo cuanto habita esta creación, es del Señor, mas solo de vuestros padres se enamoró el Señor. Está hablando no solo está hablando del pueblo, ¿sí? Está hablando de la humanidad, de los seres humanos. Y hasta tal punto llegó su enamoramiento, su amor extremo, que lo dice en Juan, Jesús, amando a los suyos, los amó hasta el extremo que se hizo persona humana. No se hizo pajarito, no se hizo serpiente ni conejito, se hizo ser humano. Y eso entonces hace que la realidad humana gire, cambie, todo cambia cuando Dios se hace hombre. Lulu. Sí, Sori, pero si es de toda la humanidad, ¿por qué dice los elegí entre todos los pueblos? Perfecto. Recuerda siempre que Dios elige a uno para bendecir a todos. ¿Sí? Elige a uno para bendecir a todos. Aquí la forma, recuérdate que esto también está pasado por el tamiz de quien lo escribió, ¿sí? Y la noción progresiva del pueblo de Israel de saber y entender que Dios quiere la salvación de todo el pueblo, de toda la humanidad, va viniendo poco a poco con la historia de la revelación, ¿no? Al inicio Dios elige a unos para bendecir a todos y posteriormente vamos yendo al camino donde entendemos que todos, ¿y esto cómo lo entendemos? Bueno, desde la revelación de los Reyes Magos, desde la revelación de los paganos, de cómo Dios también llama a los paganos, pero esto es una realidad que va poco a poco revelándose, ¿sí? Pero aún así Dios elige a unos en este sentido. ¿Por qué algunos de los cristianos, por qué algunos de los seres humanos son cristianos y no todos? Y entonces, los no cristianos no se salvan, no, sí se salvan, pero se salvan también en virtud de la elección de los cristianos. La bendición que llega a los cristianos a través de la iglesia es algo que se derrama al mundo entero. Incluso aunque la persona no se haya convertido al cristianismo, toda persona que llega al cielo llega gracias al Señor de la cruz. Sean conscientes o no de ello. Quien les abre la puerta al cielo fue Él. Quien dice, vente, bienvenido. Yo morí por ti en la cruz. Seas tú consciente o no, en el momento de tu vida terrena, esa persona se salvó gracias a los méritos de Cristo en la cruz. Entonces, como vemos, esto va más allá de una religión. Esto no es simplemente una religión. Ha cambiado la historia de la humanidad desde el momento y punto en donde Dios se hace hombre. El otro día me preguntaba una chica, bueno, pero ¿qué falta de respeto eso de que el tiempo de la historia se mida en base a Cristo, que es parte de una religión? Y yo dije, ahí es donde está el error. Ahí es donde está el error, ¿no? Cristo no es parte de una religión. Él no es fundador de una... Él es Dios. Tipo, estamos aquí, tipo... se nos mezclan las cosas, ¿no? Entonces, no es parte de, tipo, los cristianos quieren ser dominadores del mundo. No, es que Dios se hizo hombre y pues sí, marca la historia de la humanidad. Sorry, o sea... No, lo que pasa es que ahorita, bueno, nada. No me voy a meter en este tema. Versículo 16 dice algo que empieza a cambiar el tema de la circuncisión. No cambiarlo en el sentido fáctico de que se dejaran de circuncidar, pero empieza a introducirse algo mucho más profundo sobre el tema de la circuncisión, y dice circuncidar
vuestro corazón, ¿no? La verdadera circuncisión era la del corazón. La verdadera pertenencia viene desde ahí. Hay que entender qué significa corazón para los hebreos. Corazón no era la sede de los afectos y de los sentimientos para los hebreos. Corazón era la sede de todo el ser consciente, la conciencia, la voluntad, la inteligencia, los afectos, todos se encontraban en el corazón. No es como nosotros, que creemos que la inteligencia está aquí en el cerebro, el afecto está ahí en el corazón y en las manos está la libertad, por decirlo de alguna manera. No. Para los hebreos tenían una noción tan unificada de la persona humana que el corazón era la sede de la vida consciente. Ahí se tomaban las decisiones, ahí se tomaban, se hacían se pensaba, ahí se sentían los afectos, ¿no? Todo estaba en un mismo lugar, porque tienen una noción mucho más unificada de la persona. Nosotros en Occidente, para tratar de entender las cosas, las separamos, ¿sí? El problema es que al separarlas, creemos que son cosas distintas, ¿no? En cambio, para los orientales está todo mucho más integrado. Por eso es tan enriquecedor estudiar un poco de la espiritualidad oriental, ¿sí? Porque, de hecho, y esto vamos aquí un poco de historia de las religiones, todas las religiones tienen su origen en Oriente, todas. El cristianismo también. Solo que el cristianismo posteriormente establece su base en Occidente, en la cuna de la cultura occidental, que es toda la cultura griega y posteriormente la romana. Pero la cultura más preponderante en Occidente fue la griega. Y entonces el cristianismo es la única religión que tiene sede tanto en Oriente como en Occidente. Y de hecho la espiritualidad completa del catolicismo es el pulmón de Oriente y el pulmón de Occidente. Cuando solo conocemos, que la mayoría de nosotros solo conocemos la espiritualidad de Occidente, nos falta una gran riqueza de Oriente, de las bases cristianas de Oriente, como son la oración de Jesús, la oración del corazón, o sea, 1000 cosas que vienen de Oriente que las hemos un poquito quitado debido al desarrollo de Occidente. Pero ahí, entre las dos, se unifica lo que sería la persona y la visión antropológica de la persona. Un poco más adelante, en el versículo 7 del capítulo 11, dice: se trata de vosotros, que habéis visto con vuestros ojos las grandes hazañas que hizo el Señor. De nuevo Moisés hace énfasis en los sentidos, ¿sí? En los sentidos que ustedes han visto las hazañas, las han visto, tipo, han visto lo que ha pasado, ¿no? Es como, en la fe se trata a veces como, no sé si les he contado esta analogía, a mí me ayuda mucho. Yo vengo de Caracas, y Caracas es un valle, y está rodeado de montañas, ¿sí? Hermosas, y una montaña espectacular que se llama la montaña El Ávila, ¿no? Y el Ávila se veía precioso de mi casa, se veía todo el Ávila. En el ventanal de mi casa se veía todo. ¿Y qué pasa? El Ávila yo lo había subido, yo había dormido en el Ávila, yo lo había tocado, no, o sea, olvídense, yo me sabía los caminos, pero había días desde mi casa que podía bajar una intensa niebla, ¿no? Y te hacía dejar de ver el Ávila. El Ávila pareciera que no estuviera ahí, ¿no? O sea, dejabas de verlo. Pero si alguien a mí me hubiese llegado y me hubiese dicho: no, Marisque, imagínense que pasa un mes con la niebla densa, no me deja ver el Ávila, y alguien me viene y me dice: el Ávila no está ahí, tipo, eso no existe, nunca existió, tú te lo inventaste. Puede pasar 3 años nublado, así, lleno de niebla, y alguien me puede decir eso. Yo te voy a decir: yo lo toqué, yo subí el Ávila, yo lo escalé, yo dormí ahí, yo tomé de sus aguas, yo me bañé en sus ríos. Y así es la fe.
yo tener una experiencia palpable, tan palpable de la fe, yo puedo decir Dios no existe y yo te puedo decir, bueno, todo bien, pero yo lo vi, yo lo he tocado, yo lo he respirado. Yo he experimentado la conmoción que se siente ante la presencia de Dios. No hay más, lo han visto mis ojos, ¿no? Esa es la experiencia que nosotros tenemos que tener para nuestra fe sea sólida, ¿no? Y por eso Moisés, de nuevo, ustedes han visto las grandes hazañas que hizo el Señor. Y me podrán decir, bueno, pero yo no he visto las grandes hazañas que hizo el Señor. Digo, a mí no me ha tocado ver ningún milagro, no me ha tocado ver nada así espectacular. Yo solo les digo, si estamos concentrados, si estamos en una sola cosa, podemos conectar con lo propio de cada cosa. Y cuando vemos un amanecer, cuando yo veo la mano de un niño moverse, cuando yo veo cómo mi organismo responde ante una enfermedad, cuando yo veo la mirada de mis seres amados, yo digo, Dios existe. Dios existe. No puede no existir. Cuando yo experimento ese amor que me traspasa de un amor incondicional de un otro, yo digo, Dios existe. No puedo dudarlo. Cuando yo me centro incluso biológicamente y me quedo viendo el ojo de otra persona humana, yo digo, Dios existe. ¿No? Mis ojos sí lo han visto, solo nos tenemos que detener a ver, a mirar. Más adelante, en el versículo 13, capítulo 11, si escucháis atentamente los preceptos que yo os mando hoy, amando al Señor vuestro Dios, sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Como aquí lo que está centrando es, si ustedes se detienen a escuchar, a ver, a amar, comprenderán que yo todo yo estoy haciendo todas las cosas. Luego lo ponen condicional, ¿no? Pareciera que aquí lo ponen condicional. Yo daré a vuestra tierra la lluvia a su tiempo. Como que si no lo hacen, no lo daré. Y no. El tema es que si ustedes se detienen y escuchan, ven, aman, se van a dar cuenta que todo lo que sucede es obra mía. Versículo 16. Guárdense de que su corazón sea seducido y no sé traducir del español al castellano, al español argentino, pero bueno. Guardaos que vuestro corazón sea seducido y os descarriéis, ¿no? Cuando nuestro corazón de nuevo se dispersa hacia mil cosas, qué fácil es que sirvamos a otros dioses y nos postremos ante ellos. Versículo 18. Metan estas palabras mías en su corazón y en su alma. Metan estas palabras mías en su corazón y en su alma. ¿Sí? Y la única manera que las podamos meter es constantemente meditándolas y viendo la riqueza que tienen estas palabras. Versículo 26. Lo que les digo siempre, que pareciera que Dios nos pone dos caminos, ¿no? Yo os pongo hoy bendición y maldición, vida y muerte, luz y tinieblas. ¿En qué sentido? Si seguimos el camino de Dios, hay luz, hay vida, hay bendición. De nuevo, si no lo seguimos no es porque Dios manda un rayo y ahora friégate. No, sino que el camino de verdad, el que nos va a hacer plenos, para el cual estamos hechos, es uno. Si luego nosotros, es uno en el sentido amplio, es como una autopista grande con varios carriles. No es uno y que si no te metes por ahí vas a ser infiel toda tu vida. No, infeliz, perdón, toda tu vida, no. Un camino amplio, ¿no? En donde podamos ir cada quien según su carril.
pero en sentido amplio sí hay 2 caminos nada más, ¿no? Hoy se nos plantea como si fuesen 1000 caminos, y en realidad hay como 2 caminos. El camino del bien, de la verdad, ¿no? El otro día pensaba cómo sin querer hemos vuelto del cristianismo un moralismo, ¿no? Entonces yo lo que tengo que hacer es hacer el bien, es portarme bien, mejor dicho, y decir la verdad. Un poco por ahí va la cosa, ¿no? Y entonces, y creo que no. Creo que de hecho lo más importante aquí y la categoría más importante es la comunión. Es el deseo del corazón del Padre, es que nos amemos como hermanos, que nos aceptemos con nuestras diferencias. Entonces no con la bandera del bien y de la verdad yo voy por ahí haciendo enemigos. Creo que lo que más desea el Padre es que seamos uno, ¿no? Que nos amemos, que nos cuidemos y no que nos condenemos unos a otros. Capítulo 18, saltamos varios capítulos. Estos versículos ya se los he leído, pero aquí se empieza entonces a asomar el tema de la promesa de un profeta, ¿sí? Todavía no de un Mesías, pero sí de un profeta. Capítulo 18, versículo 15. El Señor tu Dios te suscitará de entre los tuyos, no de alguien externo que va a venir, de entre los tuyos, de entre tus hermanos, un profeta como yo, y a él lo escucharéis. Esto es Moisés hablándole al pueblo. Y más adelante, el versículo 18 vuelve a repetir: suscitaré un profeta de entre sus hermanos, como tú. Pondré mis palabras en su boca y les diré todo lo que yo le mande. ¿Cuándo dice Jesús esto? Las palabras que yo digo me las ha enseñado mi Padre. Yo nada digo fuera de mi Padre, fuera de lo que me dice Él. Pondré mis palabras en su boca y les dirá todo lo que yo le mande, ¿no? Jesús fue el hombre que mejor vivió la obediencia. Vivió una obediencia perfecta, pero no una obediencia exenta de lágrimas. Aparta de mí este cáliz. No fue exenta de dificultades la obediencia de Jesús. Jesús aprendió a obedecer entre gritos y lágrimas. Bien. Capítulo 26, versículo 16. Después de una serie de normas, dice: hoy el Señor tu Dios te manda que cumplas estos mandatos y decretos. Acátalos y cúmplelos con todo tu corazón y con toda tu alma. Aquí hago referencia a la pregunta de Agus y espero contestarla. Esta obediencia sin entender. De nuevo volvemos a la categoría de siempre. Confianza en Dios Padre. ¿Por qué? Porque es racional comprender que en la inteligencia tan superior de Dios, Él pueda ver algo bueno para mí que yo todavía no soy capaz de ver. Es como cuando un papá le pide a un hijo pequeño que no haga esto, o un hijo adolescente, no nos vayamos a lo pequeño. Mejor no vayas a esa fiesta. Mejor no hagas esto. Y el otro no entiende, porque nunca ha ido a la fiesta. Y porque él piensa que está bueno. Y lo único que le puede decir el papá es: confía en mí. Porque la inteligencia del papá es superior a la que el adolescente en ese momento puede llegar. Y entonces yo puedo confiar en mi papá, si yo sé que mi papá siempre me ha buscado mi bien. Entonces, ¿por dónde pasa la inteligencia? La inteligencia pasa por la experiencia del amor. No solo por entender lógicamente todo, sino por la inteligencia del amor que entiende que mi papá solo quiere mi bien. Entonces la inteligencia y la lógica se convierten en una confianza abandonada, en que yo no todo lo tengo que experimentar en primera persona para poder confiar en mi Padre que quiere algo bueno para mí. Entonces el entendimiento pasa por otro lugar,
no pasa por yo haber hecho experiencia de eso y entender lógicamente todo, pasa por la confianza. Y la confianza es racional. Si tengo un padre bueno que siempre ha buscado algo bueno para mí, yo tengo un apego seguro y confío. Si en cambio mi papá me dice A y luego hace Z, bueno, yo tengo un apego inseguro y entonces yo voy a dudar de todo lo que me diga sistemáticamente y voy a decir, ajá, sí, bien para mí. Ya te iré a contar yo si es algo bueno para mí, y luego me he encontrado con las colas entre las patas, ¿no? Y no. Con Dios es al revés, ¿no? Con Dios es, yo he hecho experiencia de su amor, de su fidelidad. Bueno, entonces es racional y pasa por el entendimiento el decir yo puedo confiar, aunque yo no haya experimentado esto puntual o que yo no lo vea racionalmente que esto pueda ser algo bueno para mí. La razón pasa por la confianza y el amor. ¿Se entiende? Sí, Mari, pero los papás también se pueden equivocar en lo que te están proponiendo, porque ellos también hablan desde una historia, hablan desde una formación, hablan desde lo que son. Yo estoy hablando de una analogía. Los papás siempre va a ser imperfecta la analogía del padre, porque efectivamente se puede equivocar, pero Dios no, efectivamente. Si yo creo y confío en Dios. Si no, bueno, a ver, si igual y Dios también se puede equivocar. No. Ahí es donde justamente la analogía queda súper incompleta, porque sabemos que el papá se puede equivocar, Dios no. Dios no, pero Él no nos deja cada un minuto, nos deja una cantidad de años para que tengamos ese proceso. No se espera paciencia, no es que ya, mañana, ¿entendiste todo? O confías 100% y... Totalmente, es un proceso, totalmente. O sea, es todo un camino, porque Dios podría ser tipo así y nada, como que nos pasa un switch y nos automatiza y entonces ya nosotros confiamos en todo, pero entonces ya no seríamos nosotros. Entonces, como que no vale tanto. Entonces Él nos espera. De hecho, si nosotros nos queremos parecer en algo a Dios, si debemos ser semejantes a Él, aparte del amor y todo, el camino es la paciencia. El camino es la paciencia. Cuando alguien nos desespera, cuando nos desesperamos nosotros mismos. Queremos amar más como Dios, amémonos con paciencia, amemos al otro con paciencia. Sepamos esperar. ¿Y qué significa esperar? Esperar es decirle al otro y es decirme a mí mismo, tú eres capaz de bien, tú eres capaz. Si yo no espero de ti, ¿sabes? Lo peor que yo le puedo decir a alguien es, ¿sabes que yo no espero nada de ti? Lo mataste. Ya esa persona no te puede dar nada. Y en el fondo, cuando nos mandamos esos mensajes inconscientes, en realidad yo no tengo arreglo. No hay nada que hacer conmigo. No tengo esperanza ya en mí mismo. Me estoy matando en vida. Es como si ya esta plantita no pudiera salir ningún fruto. Y esto lo podemos decir inconscientemente a nosotros mismos y a los otros. Por eso la esperanza, la paciencia, el saber esperar, ¿no? Versículo 17 del capítulo 26. Hoy, de nuevo hoy, ¿no? Estos hoy hay que marcarlos, ¿no? Hoy has elegido al Señor para que Él sea tu Dios. Y en el versículo 18, y el Señor te ha elegido para que seas su propio pueblo. Es una alianza. Sí, es una alianza. Es un camino de ida y vuelta. Dios me elige y yo lo elijo. Sí, hay una relación, o por lo menos el deseo del corazón de Dios es que haya una relación. El amor de Dios es incondicional, pero para que de hecho haya un vínculo, yo tengo que querer. No vale solo con el querer de Dios. Tengo que querer yo también. Dios siempre tiene la mano extendida ofreciéndola, siempre. Pero tiene que ser ida y vuelta. ¿Por qué? Porque Él no nos obliga. Capítulo 30, versículo 2. Si te vuelves hacia el Señor tu Dios y escuchas su voz
conforme a lo que yo te mando hoy, con todo tu corazón y con toda tu alma, tú y tus hijos, el Señor tu Dios cambiará tu suerte y se compadecerá de ti. Volverá y te reunirá de en medio de todos los pueblos por donde el Señor tu Dios te dispersó, ¿no? De nuevo, leemos este condicionante. Recuérdense, Dios no cambia, el que cambia es el hombre y su noción de Dios. Aquí pone como si fuese condicionante, ¿no? Si te comportas bien, entonces Dios te ama. Si haces esto, Dios te ama. No, el tema es si te comportas bien, te va bien, porque eso es algo bueno para ti. ¿Sí? Es lo que siempre les digo. Si yo, qué sé yo, elijo libremente tragarme todas las papitas que encuentre en el camino, ¿qué va a pasar? Que yo me voy a sentir mal. Dios me castigó y por eso me está dando, él me dijo que no comiera tantas papitas y por eso ahora me dio un dolor de estómago que te mueres. No, amigo, tú te rejartaste de papitas. Y Dios te dijo, si comes saludable, vas a estar bien. ¿Ves? Cuando no como saludable me castiga. No, simplemente es consecuencia. Es consecuencia de lo que haces. Punto. O sea, no te es saludable comerte 500 papitas al día. No es saludable para ti, no es bueno. Bueno, igual a nivel espiritual. No es saludable. Y esto dirá, bueno, pero entonces en el fondo no me hizo tan libre. No, Dios nos hizo con sentido, nos hizo para algo. ¿No? Nos hizo con una brújula interior. O sea, no es que estamos tan perdidos. Hay como que hay un doble planteo a veces, ¿no? No nos hizo tan libres porque en el fondo, claro, cuando peco, tipo, me siento mal. Entonces, en realidad, no soy tan libre, ¿no? Está ese planteo y luego está el otro planteo de Dios me hizo y me dejó a la deriva y a ver, me voy a equivocar toda mi vida. No, Dios nos hizo con una brújula interior y esa es nuestra conciencia y esos son nuestros deseos. Entonces, cuando vamos en contra de nuestros deseos más profundos, no los caprichosos, los más profundos, hay como una alarma, ¿no? El Pepe Grillo, ¿no? Atención. Ahora, yo este Pepe Grillo lo puedo matar, con el tiempo lo puedo matar. Y ahí radica mi libertad. Tanto así que yo puedo formar mi conciencia y la primera vez que lo hice me sentí mal, la segunda un poquito menos, la tercera un poquito menos y cada vez menos y ya nunca, ya ni siento. Ya apagué mi mente y mi corazón y todo. Es lo que generalmente dice que pasa con esta gente que puede llegar a ser homicida en masas. La primera vez que esa persona mató a alguien, se sintió muy mal. Pero luego si no hace caso a esa conciencia que te está diciendo y la apagas y la acallas, es como cuando pasa que acabamos de lavar el carro y cuando lo acabamos de lavar, quítate los zapatos antes de entrar, o sea, casi, ¿no? Que quede limpio todo, que no, pero la primera vez que deje el McDonald's allá atrás, bueno, ya de ahí para arriba, nada, mira, ya, que entre el perro, que haga, no, da igual, porque ya está sucio el carro, ¿no? Y eso pasa con la conciencia. Si yo no soy delicado de conciencia y digo, aquí hay algo que no me termina de cerrar, mejor no, y me entrego, ¿no? A lo que sea. Es muy curioso, un ejercicio que estoy haciendo con las chicas más jóvenes, de detenerse a escuchar lo que escuchan, por ejemplo, ¿no? De detenerse a escuchar. Digo, a ver, escucha lo que estás cantando, por ejemplo. Y cuando se dan cuenta de lo que están escuchando, cuando hacen conciencia de lo que están escuchando, ya no lo quieren escuchar más. ¿Con qué te estás alimentando? ¿Qué estás dejando que entre en tu ser, que se vuelvan tus pensamientos, que se vuelvan tus palabras, que se vuelvan tus acciones? Porque nos estamos alimentando de algo. Si no eres consciente, entonces ¿qué pasa? Que ahora se han vuelto más delicadas. Entonces no se sientan a ver cualquier cosa en Netflix. Dicen, esto me ayuda, me sirve, ¿qué me aporta a mí esto que estoy viendo? No, es que no encuentro nada en Netflix, entonces nada, veo lo que encuentro. Sí, le estás dando rating y por eso generan ese material de porquería, porque hay gente que lo ve. Entonces, si no me está nutriendo, ¿por qué lo veo?
Y ha sido muy bonito porque nada más de esa reflexión que un día salió, pero sin ninguna intención de nada, puedes decir, bueno, ¿qué estoy escuchando en el auto? Ya no quiero escuchar eso. Porque me doy cuenta, cuando me detuve, me doy cuenta que eso es lo que estoy pensando. Que eso es el vocabulario que tengo. Que son mis conversaciones, que son mis acciones posteriormente. ¿No? ¿A qué voy? La delicadeza de la conciencia. Si hay algo en mi conciencia que me dice, mejor por ahí no, y yo soy fiel a mi conciencia cada vez me va a indicar mejor, va a funcionar mejor. Si yo en cambio le digo, chao, no, da igual, da lo mismo, bueno, va a llegar un punto en donde ya mi conciencia no me va a decir nada. Tenés razón, Mari, pero el tema es que el mundo de hoy es muy violento en eso. Entonces, claro, al final, no puedes vivir en una cápsula. No es que no tengas razón, pero es como todo el día, ¿entendés? Así intoxicándote. No, estoy muy de acuerdo, pero es verdad que el mundo te bombardea, pero no podemos decir tampoco que no hay buen material y no hay buen contenido, ¿no? Si nos detenemos, quizás es más difícil de encontrar, y ni siquiera, porque una vez que encontramos. Pero es justo, es como, bueno, es que no encuentro. Bueno, pide el buen contenido, hay buen contenido, hay cosas valiosas de cuáles hablar, de qué escuchar, puedes, hay miles, ¿no? Entonces, el tema es que hay que buscarlas, ¿no? Que de repente es un bombardeo, y no es un tema de vivir en una cápsula, sino vivir libre, eligiendo lo que quiero ver y lo que quiero escuchar y lo que quiero alimentarme, ¿sí? Porque si no, en el fondo terminamos siendo marionetas de la sociedad. Entonces yo puedo ser libre, puedo elegir qué ver y qué no ver. Si no hay nada bueno, pues me veré un libro. Y si no hay nada bueno, es que sí lo hay, que no es que no hay. Bueno, me siento a hablar con alguien, hago otra cosa, salgo a hacer deporte, no sé. A lo que voy es, no seamos víctimas de manipulación de una situación que podríamos evitar creyendo que no hay otra opción, ¿no? El material gráfico y audiovisual que más produce el mundo hoy, o sea, el material audiovisual más producido en la actualidad es el que más se consume, y esta es la pornografía. Yo no tengo que hacer ningún tipo de esfuerzo para encontrar este material audiovisual. Ningún tipo. Hay gratis, hay todo lo que quieran. ¿Por qué? Porque hay gente que lo ve. Decía una amiga, de las pocas cosas donde yo lanzaría una bomba directamente, una bomba en la industria pornográfica. Punto. De las poquitas cosas. Ahí, bomba, porque no me trae ningún tipo de beneficio, ¿no? El daño que hace. A lo que voy, esto con digamos, un ejemplo como un poco más grande, también se genera en forma de pensamiento. ¿Qué te lleva a pensar este tipo de ideologías? En muchas series que se ven. Luego entonces se normalizan muchas cosas y que la gente cree que es libre y que piensa así porque es libre. Y tipo, le escuchas el discurso más manipulado de la historia de como dices, amigo, no estás siendo libre. ¿Tú piensas eso? ¿O fue como una semilla que te pusieron ahí de tanto ver este contenido? Luis. Sí, María. Lo que yo viste que mandaste es unas películas que están totalmente, ya que hay que seleccionar, es importante que estén dobladas al castellano o subtituladas, porque si no, enseguida se pierde la gracia. Traje poco, pues la mayoría es lo que bien dijiste vos. Vos tenés o sabés de dónde seleccionar las buenas. Las películas buenas que son sanas para... Pues es importante, y el bombardeo otro es bravísimo. En cambio, conseguirlas y en castellano. Sí. Hay una fundación que se llama Fundación Alfonso López Quintas. Tiene una página con toda una cantidad de películas y que te dice la crítica. Y es un filósofo cristiano maravilloso, español, que tiene material de todo, pero antes de que tú te lances a verlo, te dice cuál es el aprendizaje, porque a veces, ojo, no estoy diciendo que no tenemos que ver nada de lo que nos propone, pero sí con una mirada crítica de comprender qué ideología hay detrás. ¿Por qué? Porque tampoco es desconectarnos de la realidad, hay que dialogar con el mundo de hoy. No.
No, pues la realidad igualmente te va a llevar a lo que es, ¿oíste? Vos tenés que vivir en este mundo ahora, pero para compensar y equilibrar lo que es la verdadera moral. ¿Por qué después no nos mandás con el correo el nombre de esa fundación? Porque ahora no es momento. Sí. Y así, total, lo otro igual va a saltar. Estamos viviendo en eso, no hay otra, ¿viste? Sí, así es. Y hay mucho contenido muy bueno, muchísimo en internet. O sea, bueno, yo pierdo muchísimo tiempo en contenido bueno, pero una cantidad de contenido bueno que luego también te puede dispersar, ¿verdad? La cuestión es que nada, ponerse a buscar y a pedir, porque hay buen contenido. Bueno, más adelante dice en versículo 6, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el de tus descendientes para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y así vivas. Esta palabra vivir, y así vivas, no es simplemente, bueno, y así continúes con existencia, no, y así vivas la vida verdadera, ¿no? Todo lo demás es como, bueno, quizás un poco insípido, ¿no? El Señor tu Dios circuncidará tu corazón, o sea, quitará de tu corazón todo aquello que te impide amarlo, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y así vivas. Versículo 11. Porque este precepto que yo te mando hoy no excede tus fuerzas, ni es inalcanzable. Ojo, porque todo esto era como, wow, ¿cómo lo alcanzo, no? Y aquí dice, no está en el cielo para poder decir quién de nosotros subirá al cielo y nos los traerá, ¿no? Y nos los proclamará para que lo cumplamos. Ni está más allá del mar para poder decir quién de nosotros cruzará el mar y nos los traerá y nos los proclamará para que lo cumplamos. El mandamiento, esto también hay que subrayarlo, está muy cerca de ti. Está en tu corazón y en tu boca para que lo cumplas. En lo más íntimo, en lo más constitutivo de mi ser, está ese deseo de Dios inscrito en el corazón y esta es la ley natural. Esto es ser fieles a nuestra propia conciencia, escuchar nuestra conciencia y hacerla cada vez más delicada, hacerla cada vez más atenta. Está en tu corazón y en tu boca. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Mira, hoy pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal, pues yo te mando hoy amar al Señor tu Dios, seguir sus caminos, observar sus preceptos, mandatos y decretos, y así vivirás y crecerás, y el Señor tu Dios te bendecirá. De nuevo, estos dos caminos, constantemente, te lo repite estos dos caminos. Y de nuevo, aquí van a ver varias veces el hoy, ¿no? En estos poquitos versículos vemos el hoy de nuevo, pero si tu corazón se aparta y no escuchas, si te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses y les sirves, yo os declaro hoy que moriréis sin remedio. O sea, si nos vamos por otro camino, nada, iremos por un camino que no nos va a hacer feliz. Versículo 19, hoy cito como testigos contra vosotros el cielo y la tierra. Pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y adhiriéndote a Él. Y esto clave, pues Él es tu vida. Pues Él es tu vida. Dios es nuestra vida. Bueno, quedamos en el capítulo 31, al inicio del capítulo 31, y abro a preguntas. Como ven, estos textos son muy bonitos y con mucha profundidad. Sí, quiero agradecerles a Ignacio y a Leila que ya mandaron el dato de la fundación. Buenísimo, son rápidos aquí estos chicos. Bueno, calladitos, pero colaboraron rápido. No, están ahí, están trabajando. Bien, ¿alguien más? Perdón, ¿una pregunta? Yo. Venga. Que veo que tu Biblia es distinta a la mía.
¿Es lo mismo cualquier Biblia? No es lo mismo, no, para nada es lo mismo. La traducción es muy importante. De hecho, cuando buscamos abiertamente en internet y nos aparece Reina Valera, no. Reina Valera, no. O sea, hay muchas que no, muchas. Hay muchas traducciones muy malas. Sí, aquí me metes por un tema que me apasiona y por eso hay risas en algunas personas.